Créalo, hermano, créalo, es una responsabilidad bastante grande, bendito Dios. Y nosotros vamos a dar cuentas, hermano. Vamos a dar cuentas por cada palabra que sale de nuestra boca. Nosotros nos convertimos en el año de 1990 en Ciudad Juárez y nos congregábamos en la iglesia. Yo no sé cuántos conocieron, hermano, la iglesia de la Juan Mata Ortiz. Fue una iglesia maravillosa, una iglesia muy hermosa, una iglesia, hermano, donde había mucho celo. Tal vez muchos puedan decir, ¿verdad? O dirían que era un celo sin ciencia, pero había celo. Y en el transcurso de los años, hermano, hasta el día de hoy, ha habido muchos cambios. Muchos cambios, hermano. Bendito sea el Señor. Ahorita, hermano, hay un desajuste religioso. Y hay quienes predicamos una cosa, ¿verdad? Y hay otros que predicamos otra. Bendito sea el Señor. Y ahorita, hermano, vamos a ver nada más unos 3 o 4 ejemplos acerca de algunos cambios, ¿verdad? Que ha habido más, pero el tiempo es corto, hermano, y no vamos a terminar, ¿verdad? Gloria al Señor, pero yo nada más le pido que ponga mucha atención, hermano. Gloria al Señor. Y que consideremos los pastores, hermano, lo que estamos predicando hoy en este día. Bendito sea el Señor, aleluya. Y por ejemplo, hermano, hoy día me ha tocado platicar, ¿verdad?, con algunos pastores en este tiempo. Y hablan de un rapto, hermano. De un rapto que yo en aquel tiempo no conocía. De un rapto, hermano, gloria al Señor, que aún en la palabra de Dios, en la Biblia, aparece una sola vez. Y aparece, hermano, en Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro, hermano, bajaba aquel lienzo en un éxtasis que él tuvo, que dice la versión 60, hermano, y la versión antigua le llama un rapto. Esa es la única vez que aparece en la Biblia, hermano, la palabra rapto. Gloria al Señor. Y que otros, ¿verdad?, la meten ahí precisamente en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. Bendito sea el Señor, hablando de un arrebatamiento. Cosas muy diferentes. Cosas, hermano, gloria al Señor, que están completamente diferentes la una de la otra. Gloria al Señor. Porque un rapto, hermano, usted sabe lo que es un rapto. Si usted lo considera, ¿verdad?, en una enciclopedia o en un diccionario. Esta palabra, hermano, rapto, se metió en el siglo XVIII y se dio a conocer esa palabra después también por otro hombre en el año de 1812. Allí, hermano, gloria al Señor, se metió esta palabra, gloria al Señor, y esta palabra significa secuestro de alguien contra su voluntad y privación injusta. Y Dios no viene a robarse nada. Dios viene a robarle al diablo lo que es de él, nada más, hermano. Y no a robarle, viene a rescatar lo que es de él. Es lo único que viene a hacer el Señor. Y por eso, hermano, viene a arrebatarle al diablo la iglesia que pertenece al Señor, hermano. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Hay otra palabra, hermano, que tal vez aquí entre nosotros no la usamos, creo yo, y espero que no, ¿verdad?, que es la palabra Trinidad. Esta palabra, hermano, Trinidad, también fue metida, hermano, gloria al Señor, en un concilio que se hizo por allá, hermano, gloria al Señor, en el concilio de Éfeso, me parece.
En ese concilio, hermano, gloria al Señor, ahí metieron esta palabra, gloria al Señor, palabra que esta sí no aparece ni una sola vez en la Biblia, gloria al Señor, y que aparte, hermano, gloria al Señor, la metieron todavía, por ejemplo, el texto de Mateo 28, 19, hermano, ese texto ahí precisamente, en ese concilio, hermano, ahí lo pusieron como está escrito hoy en las Biblias. Porque para atrás, hermano, no existía y no aparecía como aparece hoy. Bendito sea el Señor Jesús, aleluya. Bien, entonces hay cosas, hermano, hay una confusión tremenda ahorita. Por ejemplo, ahorita yo consideraba ahí sentado, ¿verdad? Y veía yo a mis hermanos cómo se gozan, hermano, en la danza, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Y no es pecado, hermano. No, claro que no lo es. Sin embargo, cuando yo me convertí, hermano, nadie hacía eso, nadie danzaba en aquel lugar. Yo me recuerdo que había una hermanita, hermano, de toda la congregación que movía sus pies, así, sus pies, y era muy criticada en aquel tiempo. Hoy ya, ¿verdad? El gozo como que es una expresión más de gozo, hermano, y viene la danza, y gloria a Dios por ello. A mí me agrada, hermano. A mí me gusta, me agrada. Ahora, la Biblia no reprueba ni dice nada en contra de la danza, y muchos dicen, no, hermano, es que la danza, hermano, no está bien, porque en el Nuevo Testamento no aparece la palabra danza. Cuando el apóstol Pedro, cuando el apóstol Juan, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, estuvieron por ahí encarcelados, Silas, ellos nunca danzaron, es lo que se dice. Sin embargo, aparece en el Antiguo Testamento, y déjeme decirle, hermano, que nosotros leemos el Antiguo Testamento también, y ahí metemos textos para predicarle a la congregación. Y la Biblia, sobre todo en el libro de los Salmos, aparece por muchas veces la palabra la danza, el gozo. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué no vamos a expresar con la danza, hermano? ¿Por qué no vamos a expresar de esa manera el gozo si la Biblia, hermano, no lo reprueba? O al menos que haya por ahí un texto que no lo haya leído, que diga que no se puede danzar. El Antiguo Testamento, hermano, gloria al Señor, para pocos más bien, dicen, hermano, que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Mentira. Mentira, hermano. El Antiguo Testamento es parte de la Santa Biblia. Y que ciertamente el Señor, hermano, clavó en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó, hermano? Los ritos, los sacrificios de animales y algunas otras cosas que por ahí, hermano, ¿verdad?, se hacían en aquel tiempo aquí, ¿verdad?, que degollaban los animalitos en el altar, y se hacía por ahí una fiesta, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. En este tiempo, hermano, ya no se usa eso. Gracias al Señor que Dios quitó aquello, ¿verdad? Y ahora, hermano, vino el Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a morir en esa cruz del Calvario para que usted y yo, hermano, alcanzáramos la salvación de nuestra alma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero bueno, hay una tremenda confusión, hermano, tremenda confusión ahorita, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de mandar al infierno o mandar a alguien a la gloria, a la gente. Y ese trabajo ni le pertenece a usted, ni me pertenece a mí. Le pertenece a Dios. Por ejemplo,
Otro ejemplo. Ahorita voy a abrir una escritura, hermano, más. Espérenme un poquito. Bendito sea el Señor Jesús. Por ejemplo, hermano, el adulterio es un pecado muy grave. Sí, muy grave, hermano, sin duda. Sin embargo, hermano, cuando alguien ha cometido esa falta grave delante de Dios, yo no tengo la facultad de decirle, hermano, váyase de aquí, no lo quiero ver. Usted vaya, ensúciese allá más y váyase. No, hermano. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? ¿Cuál es el trabajo, hermano? Curar, restaurar. Gloria al Señor. Y con eso, hermano, no quiero decirle que yo le estoy dando la salvación. No, lejos sea, no, hermano. No. ¿Quién lo va a juzgar? Porque yo le digo esto porque han venido muchos, hermano. Y me han preguntado, hermano. Y yo le digo, ¿sabe qué? Mire, yo no soy Dios. No puedo decirle, usted véngase, gloria al Señor, y aquí lo vamos a restaurar y va a ser salvo. No. Pero tampoco le digo, no, o sea, que váyase al mundo y haga, ya pecó, ya váyase aquí, no. Tampoco podemos aplastarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Al menos el consejo que yo le digo, siga adelante. Pídale al Señor misericordia y un día usted estará delante de Dios y Dios se encargará de hacer con usted lo que Él quiera. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Pero muchos, sí, muchos tienen esa facultad, ¿verdad? De, véngase, hermano, aquí hay salvación. Véngase, hermano, o váyase de aquí, mire, aquí no queremos verlos. No, hermano, yo creo que el trabajo de nosotros como pastores, hermano, es precisamente curar, sanar, bendito Dios, alimentar al pueblo, a las ovejas, a la iglesia, bendito Dios. Y ese es el trabajo de Dios. Dice, y si un hermano comete un adulterio, decimos, usted ya no tiene salvación. Otros decimos, sí, se arrepiente con todo el corazón, el Señor le da la salvación. Porque la salvación, dice muchos, no se pierde. No, si se pierde. Si se pierde. Déjeme decirle que si se pierde la salvación, hermano. Porque si nosotros, hermano, cometemos una falta, un pecado grave delante de Dios y no nos arrepentimos y nos vamos, bendito sea el Señor, estamos descartados. Sin embargo, hermano, si nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, bien arrepentidos, hermano, entonces le vuelvo a repetir, un día estaremos en la presencia de Dios y Él se encargará de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí, hermano, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 45, hermano. Isaías, capítulo 45. Está muy serio, hermano, me puso más nervioso todavía. Gloria a Dios. Está bueno. Ser más alaben, hermano. Gloria al Señor. Dice el versículo 5, dice así, en el nombre poderoso de Jesús, yo, el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo, que formó la luz, crió las tinieblas, que hago la paz y crío el mal, yo el Señor, que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzca la salud y la justicia, hágase brotar juntamente, yo el Señor lo crié. Versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra,
que haces o tu obra no tiene manos? Bendito el Señor. Ay del que dice al Padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me pariste? Gloria al Señor. ¿Puede tomarse asiento, hermano? Dios le pague. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice la Biblia, hermano, que nomás hay un Dios, ¿cierto? Nomás hay un Dios. Y ese Dios tiene un nombre, ¿cierto? Gloria al Señor. Bien. En aquel tiempo, hermano, voy a meterme un poquito, hermano, allá, precisamente para mirar esos cambios que ha habido, hermano. Que en muchas iglesias se sigue, ¿verdad? Todavía siendo como allá, y otras ha habido algunos cambios. Por ejemplo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, hablando, hermano, del nombre de Dios, por ejemplo. En aquel tiempo, hermano, cuando yo inicié en el camino del Señor, leíamos, como dice, como está escrito aquí, ¿verdad? Y lo voy a leer nada más para, por ejemplo, dice aquí: rociad cielos de arriba y las nubes destilan la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salud y la justicia, hágase brotar juntamente. Y lo dice ahí: yo, Jehová, lo creé. Así leíamos en aquel tiempo. Pero luego, hermano, pasaron algunos años. Todo lo que se hacía ahí estaba bien, no lo sé. ¿Qué sucedió con ese lugar? Lo cerraron. ¿Qué sucedió con toda la congregación? Muchos tuvimos que partir a ciertas congregaciones. Los pastores que estaban ahí, los ministros que estaban ahí, se repartieron por todo Ciudad Juárez, abrieron obras por todos los lugares, hermano, y cada uno de ellos levantó obra y empezaron a predicar. Pero luego, unos años después, cuando llegué yo a una congregación, me dieron la oportunidad de presidir en ese día, en esa noche. Y cuando yo, hermano, canté un canto, porque me dieron la oportunidad de presidir, hay un canto que es el número 8, que en los himnarios de hoy se llama Al Señor canta mi alma. En aquel tiempo en el himnario decía: a Jehová canta mi alma. Y yo lo canté, a Jehová. Y cuando terminé de presidir, que entregué el lugar, el pastor empezó a predicar. Y predicó en contra de la palabra Jehová. Gloria a Dios. Y bueno, esa noche, hermano, Dios lo sabe, íbamos 2 matrimonios por ahí, a ese lugar donde llegamos, hermano, y ahí el Señor como que abrió nuestro entendimiento. Y en esa noche pudimos nosotros, estoy hablando de nosotros, pudimos entender. Bendito sea el Señor, hermano. Y a partir de entonces, nosotros eliminamos la palabra Jehová y ahora decimos el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿hay un porqué? Claro que hay un porqué, hermano. Porque, por ejemplo, allá el profeta Zacarías dice que hay un rey y un Dios, dice, y ese Dios tiene un nombre. Y si conocemos el nombre que es Jesús, hermano, entonces, ¿por qué decimos aquí en la palabra de Dios, arriba de 100 veces aparece la palabra Jehová como nombre de Dios? Y si es como nombre de Dios, hermano, entonces Dios ya no tiene un nombre, ya tiene 2. De Dios. Jehová y Jesús. ¿Sí, hermano? Entonces, aquí el asunto, hermano, es que ahí por ese lado como que Dios nos dio el entendimiento. Señor, es que Dios nomás tiene un nombre. ¿Cuál de los 2 es? ¡Aleluya! ¿El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, o el Dios del Nuevo Testamento? Entonces ya no es uno, ya son 2 dioses también. Hermano, todos hemos entendido que es uno y uno su nombre. Bendito sea el Señor.
hermano, perdónenme, de veras, les pido perdón por aquellos que leen igual, hermano. Para mí no me escandaliza. No me escandaliza. Yo he tenido pastores que he invitado y leen, y digo, ay, hola al Señor. La iglesia, hermano, donde estamos pastoreando, le hemos predicado de esto, hermano, y no hay ningún temor por ello. Ellos han entendido, ¿verdad? Lo que yo he entendido. Bendito sea el Señor. Si alguien me dice que estoy mal, pues a lo mejor también, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No descarto porque, hermano, nadie somos perfectos. Bendito el nombre del Señor. Pero sí, con mucho respeto y con mucho cuidado tenemos, hermano, que predicar la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 6 es un versículo, hermano, porque mejor vamos a leer, mire, es que casi ya no lo sabemos, ¿verdad? El de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando el mismo Señor le habla al pueblo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y le dice, hermano, gloria al Señor, que nomás es un Dios. Bendito sea el Señor. Pero mire, mejor vamos a leer allá en el libro de San Marcos, capítulo 12, hermano. Bendito el nombre del Señor. Estoy temblando, hermano. Capítulo 12, versículo 28. Dice, hermano, gloria al Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ahí está, Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Jesús era el protagonista en esta plática. Y con las mismas palabras, gloria al Señor, responde Jesús y dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Palabras del Señor Jesús, de Él mismo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bien. Otra de las cosas, hermano, muy importantes. En aquel tiempo, hablando del bautismo, todos los bautismos eran en el nombre de Jesucristo. Todos, hermano, todos. Que es mal, que está mal, no está mal. Claro que no está mal. Bendito sea el Señor. Pero al transcurso de los años que vamos caminando, hermano, me doy cuenta que otros pastores empiezan a predicar y empiezan a bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Está mal? No está mal. Y ahorita lo vamos a ver que no está mal. Bien. Entonces, son cambios que ha sufrido la iglesia. Son cambios, hermano, que tal vez para muchos, hermano, sufrieron en aquel tiempo. Yo me recuerdo, hermano, cuando nació la Iglesia Universal de Jesucristo en México. Nosotros estábamos trabajando en una obrita pequeñita, ¿verdad? Gloria al Señor, que abrieron unos hermanos de Canutillo, Texas, allí en Ciudad Juárez también, hermano, y allí me tocó, ¿verdad?, empezar esa obrita juntamente con ellos. Y nos tocó también meter que el papeleo y que esto y que se pide esto y lo otro y papeles para acá y papeles para allá y que se cobra una cuota por esto y por lo otro y bueno, registramos ese lugarcito. Lo registramos, ¿verdad?, en la Iglesia Universal de Jesucristo también. Y hermano, el tiempo, ¿verdad?, transcurre, hermano. Y al tiempo
empezamos a considerar, ¿verdad?, acerca de lo que es el bautismo también, hermano. Y yo, hermano, yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero luego, considerando, váyase a Hechos 10, considerando, hermano, gloria al Señor, estas cosas, pudimos darnos cuenta, hermano, gloria al Señor Jesús, que criticamos, ¿verdad?, a aquellos que bautizaban en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué, hermano? Pues es que el nombre tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Amén. Tiene que ser así. Y empezamos empezaron a enseñarnos, ¿verdad? Bien, empezamos, ¿verdad?, a escudriñar y a mirar aquí, a mirar allá. Y dice aquí, hermano, en el capítulo 10, cuando en la conversión de Cornelio, hermano, en el versículo 44 dice, en el nombre de Jesús, estando aún hablando Pedro estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, y de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Quién estaba ahí? El apóstol Pedro, aquel que estaba predicando el día del Pentecostés, cuando, hermano, se para el varón lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, y empieza a predicar la palabra, hermano, gloria al Señor. Y él dice, hermano, gloria al Señor. Bueno, ya se nos sabe a lo mejor de memoria, pero si lo consideramos poquitito, hermano, es Pedro, ¿verdad?, quien está ahí predicando, hermano, gloria al Señor. Y él mismo dice, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. Es el apóstol el que está hablando, hermano. El mismo que el Señor mandó ahí con Cornelio, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, oído esto, cuando escucharon esto, que el apóstol les decía, fueron compungidos de corazón. Oiga, el Espíritu Santo les redarguyó a cada uno de ellos, hermano. Y cuando fueron redarguidos por el Espíritu Santo, preguntaron, hermano Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso, hermano! Porque Pedro también estuvo presente cuando el Señor en Mateo 28:19 le dijo, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, pero Pedro ya no había entendido esto. Dios le reveló. Gloria a Dios. Aleluya. No tenía que usar, ¿verdad?, títulos. Conocía el nombre, anduvo con él por algún tiempo y lo conocía por nombre, lo conocía, estuvo al lado de él por bastante tiempo, hermano, le pudo conocer y pudo conocer acerca de ese nombre maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Y en sus propias palabras dice, arrepentíos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria. ¿Usted ha sido usado el nombre de Jesucristo? Gloria a Dios, hermano. Usted ha sido, mire, es que hoy en este tiempo, hermano, hoy en este tiempo han surgido tantas cosas. Por ejemplo, yo conozco hermanitos que los han rebautizado otra vez. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y luego después los volvieron a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ahí ya no estoy de acuerdo. Ahí ya no, hermano. Porque el nombre
que es sobre todo nombre, hermano. Es, ¿verdad?, traer a las almas para que se arrepientan. Es traer a las almas, ¿verdad?, para que cambien su forma de vivir. Ya para terminar, quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, hermano. Capítulo 18. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito. Capítulo 18 del libro de Jeremías. Versículo 1 dice, hermano, en el nombre del Señor Jesús, la palabra que fue a Jeremías del Señor diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obras sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en las manos del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra del Señor diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendito el nombre del Señor. Hermano, Dios está haciendo un trabajo excelente. Amén, amén. Porque después, hermano, de que nosotros vivimos una vida muy desordenada, hermano, el Señor vino y quebrantó nuestra vida. Vino el Señor, hermano, gloria al Señor, hizo un trabajo excelente en cada uno de nosotros, hermano, gloria al Señor. Y el Señor vino, hermano, y transformó aquella vasija o aquel vaso quebrado, como lo que mirábamos ahorita aquí, hermano, en el drama. Bendito sea el Señor. Así veníamos nosotros, derrotados, quebrados, desbaratados, hermano. Muchos hasta maldecidos veníamos, hermano, gloria al Señor. Y el Señor empieza a trabajar, empieza a darle forma, empieza, hermano, el Señor a hacer un cambio maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hasta que el Señor, hermano, hizo un cambio precioso, un cambio maravilloso, hermano. Gracias al Señor por ello. Y es por eso que usted y yo nos encontramos en este lugar, en esta fiesta. Tal vez por ahí hay algunas almitas, ¿verdad?, que apenas están escuchando, que se están acercando. Que bueno, sigan adelante, porque el Señor va a hacer un trabajo muy excelente en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Escuchaba a mi hermano que va a tener bautismos el día de mañana. Nosotros, hasta el mes de julio, en la fraternidad. Y las almas, hermano, están llegando. Gloria a Dios. Vienen como veníamos usted y yo, ¿verdad? Tristes, derrotadas, hermano. Pero luego Dios está haciendo algo tan maravilloso, está haciendo algo tan precioso en la vida de ellos, hermano, que se mira el cambio en la vida de cada una de esas personas, hermano. Gloria a Dios. El trabajo de nosotros es que cada una de esas almas que vienen quebrantadas, hermano, bendito Dios, continuar el trabajo con ellos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hablarles la palabra bendita de Dios, hermano, para que Dios haga el cambio precioso en la vida de ellos.